Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan B, su único programa clandestino de la señal abierta. Hoy nos acompañan aquí en nuestros estudios dos distinguidos congresistas de la bancada de Acción Popular Frente Amplio, que según me cuentan se llama así hasta el día de hoy. Están con nosotros Rosa Mavila y Johnny Lescano, a quienes le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Hola, Beto. Quisiera comenzar esta conversación comentando estas declaraciones de Hernando de Soto que han generado mucha polémica. En una entrevista al Diario del Comercio hace un par de días, de Soto planteó que entre los ex senderistas había tres tipos. El Movadef, que quieren soltar a Abimael, los chicos malos del Braem, cito textualmente, esa fue la denominación que él empleó, y la tercera rama que él ha bautizado como Sendero Verde, es decir, ex miembros de Sendero Luminoso que cumplieron su deuda, cumplieron su condena y ahora son activistas ecológicos, conservacionistas, de acuerdo a la mirada de Hernando de Soto. ¿Qué te parece esta clasificación, Rosa? Me parece errada, porque los hechos hablan. Y como he trabajado con seriedad en la Comisión de Narcopolítica, obviamente la realidad ya no nos expresa el sendero hegemónico de la década pasada, ¿no? Pero sí nos refleja un proceso social y económico más o menos evidente, justamente en la zona del Braem, que es el vínculo del sendero con el narcotráfico. Del sendero que sigue matando. Claro, del sendero narcotraficante. Y que a mi juicio es la principal motivación de seguir haciendo ejecuciones extrajudiciales en la zona del Braem. O sea, no es precisamente el paradigma del senderismo, sino es lo pragmático de mantener la ruta del narcotráfico que se orienta hacia Bolivia y hacia Brasil. Yo no veo un sendero verde, honestamente, no existen, porque detrás de un paradigma verde habría pues un objetivo, un telos de reforzamiento de la naturaleza o cosas así. Bueno, de Soto se refiere a ellos en particular porque dice que serían las piezas clave que consiguieron que Conga y Tía María se frustren y nunca lleguen a concretarse como proyectos mineros. Yo creo que De Soto está bien desubicado políticamente, con respeto, porque las organizaciones políticas que estuvieron en el tema de Conga y en el tema de Tía María, todas las conocemos, ¿no? Eran de un lado Tierra y Libertad y de otro Patria Roja, ¿no? Y no están vinculadas propiamente a Sendero Luminoso, con lo que no quiero decir que tal vez Sendero no tendría algunos cuadros en esos escenarios, pero la orientación hegemónica en esas luchas era de otras filas de la izquierda, ¿no? Johnny, ¿piensas que a estas alturas es sensato, es viable plantear sentarse a conversar con exterroristas, que es justamente lo que el señor De Soto, flamante jale de Fuerza Popular, ha planteado? ¿Se puede o se debe un grupo político, o en este caso, un candidato a la presidencia, sentarse a dialogar? Yo creo que es una actitud desesperada del fujimorismo, porque están tratando de conseguir votos a cualquier costo. Además, es un discurso absolutamente contradictorio, porque antes decía no hay que buscar la pacificación, no hay que hacer absolutamente nada. Además, parte del marketing del fujimorismo ha sido nosotros acabamos con el terrorismo. Entonces ahora dice hay que conversar con ellos. Entonces, después de acabar con ellos, quieren conversar con ellos. Sí, yo no creo, porque creo que eso como ideología se mantiene, de alguna manera se mantiene en sus diversas matices, pero se mantiene. Y consecuentemente yo creo que es una actitud electorera que se está haciendo por parte del fujimorismo, porque ya se han reunido con los evangélicos, se han reunido con los mineros informales, ahora están tratando de captar votos de esa izquierda que pareciera radical, a efecto de conseguir a cualquier costo la presidencia de la República. De manera tal que yo no creo que en una coyuntura de esta naturaleza sea una actitud responsable, me parece algo irresponsable con el país, porque sabemos todos los peruanos la catástrofe de la violencia, del terrorismo que nos ha causado en el Perú. Entonces, ahí están notificados la doble conducta de una postura en segunda vuelta que por un lado decía no al terrorismo y ahora dice no, hay que sentarse a dialogar con los arrepentidos. ¿Qué arrepentidos si la posición ideológica es la misma? Siguen trabajando.
y siguen teniendo los mismos principios. De tal manera que yo creo que, como te vuelvo a indicar, la actitud del fujimorismo en estos momentos es desesperación. Quieren la presidencia de la República a cualquier costo, porque, de entre otras cosas, yo creo que Keiko Fujimori sabe que si no la consigue ahora, el 2021 ya no es una opción para la presidencia de la República. Bueno, esa es la lectura que yo tengo. PPK tampoco, ¿no? Bueno, PPK tampoco, pero digamos, estamos evaluando lo que ella está haciendo, ¿no? PPK tampoco, obviamente por su edad, porque digamos ya no tiene un horizonte, y vendrán otros cuadros el 2021 de diferentes partidos u opciones políticas, ¿no? Ahora, Keiko ha respondido diciendo que PPK confesó haberse ido del Perú por miedo a Sendero Luminoso. Y de hecho, cuando juzgamos a un líder político siempre pensamos dónde estaba, ¿verdad? En los años duros, en los años difíciles del Perú, qué estaba haciendo. O también qué estaba haciendo mientras Montesinos reinaba. ¿Dónde estaba PPK? Bueno, ¿dónde estaba Keiko también si no era con su tío Montesinos, ¿no? ¿Dónde estaba Keiko cuando muchos ciudadanos luchamos e impusimos la transición política de la dictadura? ¿Dónde estaba Keiko? Esa leyenda urbana de que Fujimori es el que ha derrotado al terrorismo es básicamente una leyenda urbana, Beto, porque quien derrotó al terrorismo en los hechos, en términos masivos, en términos geopolíticos, territoriales, fueron los comités campesinos en las zonas donde estaba Sendero. Mira, yo he entrevistado al jefe de Sendero que está ahora en la base naval, ¿no? Y ese sí tenía vínculos con el terrorismo. Y yo le hice escuchar un video en que él estaba negociando con un narcotraficante, le estaba negociando para que le preste pertrechos y dinero para su organización a cambio de seguridad, y me relató al detalle los conflictos que tuvo con los representantes del Estado y en esa puja por quién ganaba Sendero en la protección, que era evidentemente quién ganaba también el dinero procedente de los narcotraficantes. Yo creo que aquí es bien incoherente la posición del fujimorismo por lo siguiente, ¿no? Ellos permanentemente en el Congreso han levantado el cuestionamiento de las luchas sociales, identificándolas como terrorismo. Entonces, ahora ellos hacen permanentemente uso de la criminalización de la protesta y el estereotipo de terrorista para referirse a protestas con las que se puede estar de acuerdo o no, pero que no son terroristas, ¿no? Bueno, de hecho, Johnny, cuando se ha contestado a las manifestaciones del No a Keiko, en el Plaza San Martín y los movimientos civiles que existen contra el fujimorismo, muchos de los voceros, sobre todo los más radicales, llámese Becerril, Espadaro, han dicho, bueno, ahí están pues, ¿no? Ahí están los radicales, los terroristas, los terrucos. Entonces, es por lo menos insólito que un nuevo jale del movimiento que dice no ser un feligrés, no ser parte del partido, diga algo tan contradictorio, ¿no? Como ahora queremos sentarnos a conversar con ellos. Y ellos abarca, no sabemos hasta dónde, ¿no? ¿Cuál es el grupo bueno, realmente? hasta ganar, yo creo, hasta ganar, ¿no? Hasta ganar las elecciones. Ahora, Hernando Soto se presentaba con un asesor de carácter económico, ver la situación del empresarial, la situación económica, la situación de la minería, y ahora más parece un operador político. De tal manera que no puede decir que no sea parte, que se haya involucrado tanto en el fujimorismo. Bueno, el congresista Espadaro acaba de decir que eso de sentarse con los exterroristas es una posición personal del señor de Soto. Pero creo que lo ha replicado de alguna manera, en manera positiva, la misma Keiko. De hecho, no es mala idea, sí, podemos sentarnos. De tal manera que no solamente es posición del señor Hernando Soto, sino que de alguna manera ha sido también respaldada por la misma candidata. Entonces, yo creo que ahí la señora Fujimori debe hacer una aclaración al país. Oigan, ¿están con la violencia o no están con la violencia? Han estado llevándole tortas a Abimael Guzmán, Montesinos le mandaba tortas. ¿Están con el terrorismo o no están con el terrorismo? Ya no se acuerda de eso, ¿no? Ya no se acuerda de eso. A Elena y pero le llevaban las su tortas. cumpleaños. Entonces, hay una doble conducta que nos hace dudar pues, de la verdadera transformación del fujimorismo. Hemos dicho, vamos a cambiar, vamos a ser más tolerantes, vamos a ser más democráticos, vamos a hacer más consenso y vamos a convocar
a todas las sangres, ¿no? A todos los independientes, pero vemos que la conducta es como si estuvieran asesorados por el mismo equipo de Vladimiro Montesinos. Entonces yo creo que eso tiene que aclararlo. Bueno, esto fue algo que deslizó Alejandro Toledo, ¿no? Toledo tenía la hipótesis de que Montesinos salía los fines de semana y hacía trabajo de asesoría. ¿Te pareció verosímil esta versión? Bueno, siempre está el tema o la presunción, a propósito pues del caso de este señor que ha sido el que filmó todos los videos de Montesinos, ¿no? Bueno, este señor Roberto Guamán. Sí, era bien audaz, ¿no? Y también el otro, el que tiene pelo cano, últimamente estoy que me olvido los nombres, que también estuvo detenido, vinculado a Montesinos, ¿no? López Meneses. López Meneses, sí. Entonces, miren, en el caso de López Meneses, por ejemplo, hay una versión de que en su domicilio le daban excesiva protección porque nunca nos hemos explicado todos los peruanos por qué tanta protección, ¿no? De la policía y de los altos mandos, y después el peloteo de que yo no fui responsable, yo sí fui, ¿no? Y se decía que Montesinos salía de vez en cuando ahí para organizar operaciones de control de comunicaciones, operativos políticos. Ahora, no se han probado. Pero más allá de eso, mira, yo creo que la propuesta fujimorista, como bien se ha dicho aquí, está apostando pragmáticamente a bolsones electorales. Por ejemplo, el 24 por 24 fue una propuesta que se instaló en el gobierno fujimorista. Entonces, a mí me parece que claramente está apuntando a la familia policial para rescatar esa desazón y convertirla en voto pro Keiko, ¿no? Pero también hay otros mecanismos, como la reunión con los evangelistas, con las iglesias más draconianas. Bueno, ¿no? pero esas reuniones se han producido en ambos bandos, ¿ah? Porque PPK también sostuvo una reunión antes de la primera vuelta con una serie de líderes de iglesias, que es una estrategia ya conocida, ¿no? Que digamos que la patentó Fujimori en el 90 y que luego todos la han imitado. No lo dudo, y si lo ha hecho está mal a mi juicio, porque no se trata de cambiar opciones programáticas en función de las coyunturas electorales, ¿no? Pero bueno, en pero el caso de Keiko, ellos van a prometerles que va a ser no al aborto, no a la unión civil, y como contraprestación reciben pues un exorcismo y una bendición. Pero en el caso de Keiko, ¿no? Beto, había pues un intento de reubicarse al centro, ¿no? O sea, el discurso en la Universidad de Harvard claramente estaba a favor de la unión civil. Cambio de entonces es pasar de blanco a negro, no es pasar de blanco a crema, ¿no? Entonces es demasiado burda, quiero diagnosticarla así, es demasiado evidente el pragmatismo, no guarda matices, no es sutil, ¿no? Pero el Fujimori siempre ha sido pragmático, ¿eh? No tiene ideología, Rosita, tú sabes, ¿no? Sí, pues. Muy pero ahora está ya de un modo grosero, Johnny. Bueno, claro que sí, porque esto de la reunión, de algo que rechazaba así tajantemente, ahora dice, no, hay que sentarse a conversar. Y ahora, antes, cuando había algún discurso de manera mucho más tolerante, ellos salían en encuentro y decían, un momentito. Terrorismo. No, terrorismo, no. El otro tema que ha estado todo el tiempo en el interés de la gente y que me parece que no se ha tratado con la suficiente seriedad, por lo menos en las propuestas de campaña, es el asunto de la seguridad ciudadana, que a todas luces es lo que la gente más reclama y el clamor mayor. Y Keiko ha regresado a proponer pena de muerte en un momento en el cual el Perú, adoptando una política como esa, nos pondría fuera de la competencia de los organismos internacionales. Y volvemos a una discusión pues que ya es bizantina, ¿no? En otros países ponerse a discutir la pena de muerte a esas alturas es una cosa absolutamente anacrónica. Además tiene centurias, Beto, ¿no? O sea, la opción entre abolicionistas y mortícolas es histórica, ¿no? Viene en dogmática penal desde el siglo XVII. Yo acabo de estar 3 días en Brasil en un evento de Naciones Unidas sobre la prevención del delito, ¿no? No existe país en América Latina que tenga una opción mortícola, ¿no? Por eso yo digo que estas opciones y reubicaciones electoreras son burdas evidentemente, ¿no? Porque claro... ¿Te granjea muchos votos ponerte a favor de la pena de muerte? Sí, yo creo que sí. Es como chapa tu cholo. No, pues, ¿no? yo creo que, mira, sí, tú sales porque a por la ejemplo... calle Perdón. Y sí. el reclamo popular es eso. Yo Mátenlos. pongo algo... Sí, dice pena de muerte. Y ahora que están matando jóvenes, con mayor razón, los padres de familia dicen pena de muerte. Ya no piensa en la resocialización, porque la resocialización se ha deslegitimado. En las cárceles uno sale peor que antes. Pero por eso dicen, no señor, aquí no hay nada que hacer. Esos elementos
matan, no tienen sensibilidad, no tienen miramientos de ningún tipo, hay que pagarles con su misma moneda. Y la población afuera está reclamando eso. Entonces, cuando Keiko Fujimori sale así de eso, obviamente que gana muchos votos. Sin embargo, es legalizar un chapatuchoro estatal, ¿no? O sea, que el Estado tenga la potestad de empezar a matar. Y la verdad, a mí me parece, desde el enunciado, me parece un absurdo porque vamos a matarlos para que dejen de matar, ¿no? ¿De qué manera evitamos que maten matándolos? Claro, simplemente Exacto. ley del talión, pues. El criterio rector para medir el grado de violencia urbana es la tasa de homicidios, ¿ya? La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. América Latina tiene la más alta tasa de homicidios, ¿no es cierto? Pero de ahí a generalizar y decir, mata a quien te dé la gana, ¿qué seguridad ciudadana es eso? Eso es impunidad institucionalizada, ¿no es cierto? Y además viola las reglas básicas del Estado de Derecho, pues mata, pues, ¿para qué ya necesitas el orden jurídico, el orden institucional? Ya no, pues, Pero estamos en un Far West cotidiano. Para no hablar de los errores que habría, algo ¿no? importante que decirle a los que te escuchan, Beto, hay que decirles la verdad, la pena de muerte disminuye que hayan más violadores, más sicarios, más delincuentes. No disminuye, hay que hacerle entender a las mamás que crean desperezar a alguien que ha matado a su hijo o a quien ha violado a su niña, de que si lo matan a este sinvergüenza, bueno, que van a quedar, digamos, resarcidos individualmente, pero no va a bajar el índice delincuencial. No es disuasivo. Van a seguir violando, van a seguir matando, entonces no nos sirve de mucho. Yo creo que debe darse soluciones para prevenir que los delincuentes causen daño. Ahora, y hay una serie de medidas, hay varias medidas que la propuesta que ha hecho PPK, que no está a favor de la pena de muerte, pero sí de penas acumulativas, ¿no? A la manera de las leyes gringas, por supuesto, ¿no? Entonces, él dice, si una persona mata a varias, se suman todas las penas, ¿no? 80 años de cárcel, 100 años de cárcel, 500 años de cárcel. Yo ahí tengo una discrepancia, es lo que se conoce en América Latina como el famoso populismo penal, ¿no? Zaffaroni dice que no le gusta la palabra populista por lo bueno que ha tenido el populismo mexicano, Zapata y demás en el sistema político, pero el diagnóstico político criminal de populismo penal quiere decir pues el abuso en la hiperinflación penal con la creencia ilusa de que elevando la pena va a descender la tasa de criminalidad, lo cual no es cierto, ¿no? Y eso de sumar varias penas para llegar a penas de 200 años, en el fondo es pena de muerte, pues es el colapso de la teoría de la pena, ¿no es cierto? Una pena de larga duración jamás va a ser rehabilitadora. Pero además, ¿no? Para algunos delitos ya tenemos la cadena perpetua. Y además, exacto, en secuestros, en eso tenemos hace años. Entonces, ¿Y así acaso sumes, el ¿qué más va a secuestro ha sumar? descendido? El secuestro se ha sofisticado, ahora tenemos secuestro al paso, secuestro con posterior sicariato, en fin, ¿no? No es cierto, yo te felicito, hay que empezar a decir ya de una vez que altas penas, pena de muerte, no va a resolver, señora, la violencia urbana. Es el espíritu, de venganza, ¿no? Claro. Que tenemos una conciencia autoritaria en el país. En el Perú, sí, claro. En el Perú, ¿no? Claro. Entonces, eso vamos a tener que cambiar. Tenemos esta tendencia a actuar como turba enloquecida, ¿no? Y eso lo ves mucho en las redes sociales, ¿no? De ambos lados. Hoy día ha habido pues una especie de cacería de brujas, han empezado a desenmascarar a los fujitrolls famosos, ¿no? Y a decir quién era el hígado de Marita y quién era no sé quién. Y le sacan hasta su dirección. Ya es una cosa, o sea, está bien desenmascararlo, pero poner el teléfono, dirección, acá vive, la fachada. ¿Qué quieren? ¿Que vayan a hacer algo? Que le vayan a quemar la casa, claro, ¿no? Yo creo que habría una persecución ridícula. Yo creo que ahí habría que decirle a la población, tratándose de esto que estamos hablando, de la delincuencia, que es posible en una sociedad prevenir el delito, es decir, prevenir que los delincuentes causen daño, sorprenderlos antes que den el golpe. ¿Es posible? Es posible. ¿Tenemos ejemplo en el Perú? Sí, señor, y se resiste el Estado a copiar esos ejemplos. ¿Cuál es el ejemplo más cercano? Yo soy puneño, Beto. Las rondas campesinas. Las rondas campesinas dan vuelta y vuelta en sus jurisdicciones y al primero que lo encuentren dando vueltas sin ninguna explicación lo amarran y le dicen, señor, ¿para qué ha venido por acá? Entonces previenen el delito, ¿no? Ojo que en Puno también no azotan a las mujeres, le cortan a coco. No me estoy refiriendo a eso. Le echan querosene a alguien, no me estoy refiriendo a eso. Sí, pues, hay que tener cuidado. Claro, no me estoy refiriendo a esos excesos, sino que ellos tienen un procedimiento
de prevención que van verificando, van viendo, van escuchando. Y si hay algún sospechoso por ahí, se llama a la policía, se llama a Serenazgo para que intervenga antes que se baje el delincuente de una moto y mate a una persona que está en un restaurante. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Lo que pasa es que no hay la voluntad política necesaria. Quería este gobierno pagar a las personas para que vayan a enseñar valores cívicos por todo el Perú. No se puede pagar a la gente que a veces está desocupada en los barrios para que sean campanas de ver algún vehículo, alguna moto sospechosa y prevenir el delito antes de que se cause daño. Claro que se puede, pero eso no quieren hacerlo, pues. Están pensando en las penas, están pensando en los patrulleros, están pensando en cosas que a veces han resultado inútiles para detener la ola delincuencial. Rosa, tú has sido presidenta del INPE y yo creo que tu experiencia te permite saber de primera mano que las cárceles en el Perú son depósitos humanos, ¿no? Son botaderos de personas que van ahí a simplemente agonizar, a morir en vida porque no hay nada que hacer, porque la corrupción impide que los 4 soles que le destina el Estado al bienestar, entre comillas, de ese preso se conviertan en 2 o en 1 o en nada y terminan viviendo en condiciones infrahumanas. ¿No deberíamos partir de hacer que el sistema carcelario se humanice un poco? ¿Cuántas décadas más van a pasar que el Perú se convierte siempre en el ejemplo de las peores cárceles del mundo, ¿no? Los documentales National Geographic, los lugares más peligrosos, más sórdidos, están acá. A ver, creo que la política criminal, Beto, tiene que tener una diferenciación para internos que son multireincidentes, criminalidad organizada, pero incluso ellos deben tener una política de readaptación, de tratamiento, de trabajo. Pero el tema principal, Beto, es que el 80% de internos del país, si no es más, andan en la condición etaria, ¿no? Porque ahora los internos jóvenes también ya están piedras gordas, ¿no? De 16 a 32 años. Eso es la principal masa de internos del país. Y no son internos multireincidentes, no son habituales, están presos principalmente por asalto y robo, por delitos sexuales. Y la plata que da el Estado, aquí tengo un veedor que puede dar fe de ello, para sistema de prisiones es básicamente para cemento, para construir más cárceles. Para tratamiento no hay nada, y en América Latina, Beto, se lleva a la universidad a la prisión, hay justicia restaurativa, hay trabajo productivo, no cachuelo, pues no tonterías que no se venden, ¿no? Sino salen, por ejemplo, con una profesión y dentro de la cárcel se confrontan las redes de criminalidad que no les gusta eso de universidad, ¿no? Porque les quita el poder del control sobre la población de los internos. Hay trabajo interdisciplinario, hay escuelas de padres, en fin, hay prevención político-criminal. Y a los jóvenes mayoritariamente no se les manda adentro, pues no, sino se les hace tratamiento en libertad. ¿Sabes? Con poquísima plata el señor Eguren, no el hermano mayor, el ministro, sino el menor, dirige el servicio de orientación al adolescente en Lima, que tiene una tasa de reincidencia de menos de 1%. Y los chicos hacen educación sexual, trabajo participativo, educación laboral. Entonces, ¿quieres hablar en serio de hacer política criminal? Tienes que hacer un trabajo de readaptación a los jóvenes. El padre Chiqui en el Agustino es una persona que yo me saco el sombrero, ¿no? Pero que no tiene presupuesto, pues. Entonces, tenemos que dar presupuesto para políticas sociales inclusivas. En esta reunión que te digo, habló un colombiano, que serio era, ¿no? Y nos explicó con mayor detalle cómo el desarrollo urbano tiene que ver con seguridad ciudadana, como políticas de iluminación, de relación entre el municipio y la policía, como control ciudadano en asambleas cívicas para ver qué policías son corruptos, cuáles no lo son, dónde se está vendiendo quetes, ¿no es cierto? En fin, para ver las áreas de vulnerabilidad, los mapas de criminalidad, para distinguir los tratamientos y las personas que incurren en conductas ilícitas. No se puede hablar así en chocón, ¿no es cierto?, de la población penal en el país. Y el eje de tratamiento para la población joven debe ser, como lo sabemos desde hace años, Beto, con un norte productivo, con un norte inclusivo, con un norte laboral, cultural,
Y eso no se hace. Ya es hora de hacerlo, pues. Ya no se puede hablar en serio de seguridad ciudadana sin hacer tratamiento dentro de las cárceles, solamente y tratamiento fuera de las cárceles. Cadena perpetua, pena de muerte, más cárceles. Esos son pajaritos, eso no resuelve ¿no? nada. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a seguir conversando luego de los mensajes. No se vayan, es Plan B. Continuamos conversando con Rosa Mavila y Johnny Lescano y quería ahora pedirles en la medida de lo posible, ya que los líderes han preferido decir que no son ni chicha ni limonada, ¿cuál es la mejor opción para el Perú en esta encrucijada? Porque ya los candidatos de la preferencia de ambos se quedaron en el camino, solamente quedan PPK y Keiko. Y la pregunta es muy simple. No se puede votar, no se debe votar en blanco, no se debe votar viciado, no se debe ir a pagar la multa. ¿Por quién se debe votar? Yo, Beto, he dicho lo siguiente, que un partido tiene que definir las cosas. No es un club de amigos, un partido político, es una institución, un instrumento que sirve para conducir al país por el camino correcto. Pero tu candidato Alfredo Barnechea no se ha definido. Bueno, eso es su opinión personal, nosotros la respetamos, pero mi opinión como político, yo tengo 3 oportunidades en el Congreso ¿Barnechea no de la te República. representa? Bueno, Barnechea es un líder importante, ha tenido una buena campaña a pesar de algunas dificultades que ha tenido digamos, en el trajín, ha cumplido una tarea interesante. Esas dificultades podrían resumirse en, digamos, el no comer un chicharrón en un mercado, ese tipo de cositas. Claro, levantadas por la prensa, quizás lo han golpeado mucho en cuestiones que, digamos, se han podido superar. ¿Un chicharrón se puede tumbar una candidatura? Un sombrero, un chicharrón, digamos, algo de esa naturaleza. ¿no? También en la política es una acción de gestos, pues, ¿no? Y la gente valora mucho a la persona que es sencilla, a la persona que lo acoge, que lo escucha. Decir que el mercado de Chimbote era un lugar de M, por ejemplo. Sí, pues, ¿no? pero la prensa en una parte ha cumplido una tarea, porque otras cosas han sido peores. Por ejemplo, decirle a un periodista puneño, tú eres un ignorante, a mí me parece eso es terrible, eso ¿no? Lo dijo PPK. PPK lo dijo. O decir, pues, que esta mujer nunca ha hecho nada en su vida, en su perra vida todavía, a Mendoza, obviamente eso es, pues, terrible, pero eso no ha sido levantado. ¿No? ¿A qué crees que se debe? Que ese tipo de cosas se solapean, ¿no? Yo creo que hay una inclinación porque los grupos económicos van buscando sus candidatos. Y esto no es ningún secreto. Aquí el poder económico tiene mucha participación en la vida política, en las opciones políticas. Y a los que no están con ellos, les hacen una campaña sucia y los demuelen. Entonces PPK es el candidato favorito de los grandes medios. Yo creo que tiene mucha vinculación. Y por eso que sus con errores, los grupos económicos sus errores lo pasan por agua tibia. Por baño María. Porque hay gente, bueno, son inocuos para el poder económico, para los grupos económicos, para los grupos fácticos, para la economía liberal, ¿no? Para el libre mercado, que ha empobrecido un montón de gente. Para esas opciones, para ese tipo de economía, el señor Kuczynski, que es... En el tema del periodista, estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque un político no tiene derecho a llamar ignorante a un periodista. Así es. Porque todos somos ignorantes en diferentes materias, ¿no? En diferentes materias. Y probablemente PPK sea ignorante en muchas otras cosas Así que ese es. periodista sí maneja. Entonces, esa actitud prepotente, altanera, fue detestable. Y es cierto que no tuvo... Si lo hubiera otras hecho cosas otro más. candidato, si lo hubiera hecho Barnechea, lo hubieran liquidado, pues se hubiera quedado en 1%, ¿no? Claro, 1%. el Lord inglés, claro, no sé claro, qué, ¿no? sí, claro, ¿no? Pero yo creo... Sin que ello no signifique que Barnechea no haya exhibido otras buenas cualidades, ¿no? Se le vio un candidato serio, que dominaba los temas, intelectualmente solvente, por un lado. Él decía que enseñar su biblioteca le quitaba votos. Pero por el otro lado, se vio, ha sido mi compañero de universidad, más o menos de mi generación, pero por otro lado se le vio pituco, pues aunque sus defensores dicen que ya había comido ya 3 o 4 chicharrones, como Johnny dice, el gesto es importante. Podía decir no de otro modo, claro, ¿no? Pero podía no quitarse. La pregunta ya no iba sobre... Ahora sí, sobre PPK. Sino sobre los que quedan ahora. Los que quedan ahora. Yo, mira, soy muy clara porque no estoy sujeta, ahora estoy absolutamente independiente. Yo fui invitada por Yeude
pero yo no soy del Partido Humanista, ¿no? Y hoy día en la tarde, hoy, y no lo puede negar ella, yo le he dicho a Verónica Mendoza lo siguiente, ¿no? Yo creo, al igual que Cinesio López, que Julio Kotler, que aunque sea aplastándonos la nariz, hay que votar por PPK. Tapándose la nariz. Porque tapándose la nariz. ¿A qué huele PPK que hay que taparse la De nariz? repente no tiene el perfume que nos gusta, para decir algo educado. Ajá. Pero no es el modelo económico pues que nosotros lideraríamos, creemos el más adecuado para el país. Pero no representa un proyecto autoritario, no representa un proyecto vinculado a sectores mafiosos, ¿no? No representa el riesgo que desde nuestro punto de vista implica el fujimorismo. Votar blanco y viciado es votar por Keiko. ¿Por qué? Porque evidentemente en torno a la técnica de cómputo electoral, salvo que el voto nulo y viciado supere los votos emitidos, estos votos se computan a favor del que obtiene la mayor votación. Ya estamos asumiendo que esa es Keiko. Podría ser, está bien peleado, ¿ah? Pero Está bien podría ser peleado. que Claro. esté votando por PPK, votando en blanco si es que PPK gana. Claro, Pero tú estás puede asumiendo ser, que Keiko gana. pero no, yo no quisiera tener el riesgo de que ganara por un error, ¿no es cierto?, de algunas ¿quién personas. gana por firmar error, veto, Rosa? firmar veto, votar por PPK, no es firmar, como yo lo he dicho en otros programas, un acta de sujeción, ¿no? Es un asunto de coincidencia táctica, además lo hemos hecho muchas veces, ¿ah? Muchos hemos votado por Fujimori para que no salga Vargas Llosa. No te imaginas después cuánto lo hemos lamentado. Estás haciendo un mea ¿Por culpa. qué? ¿Por qué? Porque obviamente Vargas Llosa no hubiera significado el riesgo autoritario, dictatorial que el fujimorismo ha significado. Y entonces, por ejemplo, decir... pero PPK tampoco pues es una perita en dulce, ¿no? No solo eso de haber dicho esa mujer no ha hecho nada, sino, por ejemplo, su responsable de economía, hablar en términos medio racistas de Keiko Fujimori, ¿no? Esa chinita. Se le han arrugado los ojos, ya no puede leer, ¿no? Esas alusiones son antipolíticas, ¿no? Yo creo que programáticamente se puede disentir muy bien de Keiko Fujimori. Por ejemplo, el pago de sus estudios universitarios. Yo he visto el juicio, Beto, y en el juicio se ha probado por representantes de la Contraloría que esa plata provino de cesiones de dinero que venían del Estado, y no ha sido para la Universidad de Keiko, sino también para la de sus hermanos. Y bueno, la señora Pinchi Pinchi, que ahora la desprestigian tanto, ha revelado reiterativamente que se hacían envíos de dinero. También, ¿no? se cobró todas las facturas que tenía pendientes y metió en cana a un montón de gente. Vamos a evaluar seguro. Solamente con el piquito de oro que tenía, podemos evaluar cuánto vale una testifical, ¿no? Pero en este caso la coherencia permanente en la naturaleza de sus testificales, pero además las transferencias pues, que se hicieron de los ministerios al CIN y demás, hace verosímiles esos puntos de vista. Y entonces, pero por otro lado, los puntos de vista políticos actuales de Keiko Fujimori, yo no creo que solo se debe aludir al pasado para disentir del fujimorismo, ¿eh? Por ejemplo, la reiterativa y permanente conducta de aval a la política económica del actual gobierno, ¿eh? Ellos que se plantean tan antigubernamentales, ¿acaso no han votado sistemáticamente todos los proyectos para rebajar impuestos? En fin, ¿no? El humanismo, claro. Kuczynski y Keiko Fujimori van por el mismo pero camino económico, ¿no? Pericote y gato comen en el mismo plato. Y lo que Pero se ha Bueno, demostrado- pero eso podríamos aplicarlo también a la gente que se está aliando o que está endosando apoyo a PPK en este momento, que ya es nuevamente un sancochado, porque ya tenemos a Toledo, tenemos a Acuña, ¿no es cierto? Tenemos Siempre van a haber los que se Pero son acomodan. apoyos entre comillas, ¿no? Porque Pero está el esta- balance de cuánto pueden trasladar de su supuesto porcentaje de votación. Pero ¿cuánto puede trasladar Toledo, por ejemplo? Nada, creo muy poco, ¿no? No sé Acuña qué piensas. quizás algo en el norte, ¿no? Pero Sí. Toledo, digamos, en una mínima proporción. Pero no es una incoherencia Yo creo que más, monumental, mejor Johnny, lo ha hecho que Keiko Fujimori. en la campaña se dispararon, se dijeron zambacanuta, a Acuña le hicieron apanado entre todos, ¿no? Porque sabían que era un candidato peligroso, y ahora se abrazan, sonríen para la foto. Ahí está al lado de PPK Andel Townsend, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, estos son amigos, son enemigos, defínanse, ¿no? Bueno,
Por eso, como te decía, ellos ideológicamente, en doctrina, no tienen nada. PPK también están haciendo todo lo posible para sacar réditos de todo lado, apoyo de todo lado, y se reúne pues con Acuña, se reúnen con uno, con otro, que no le representan. Incluso con Goyo quería reunirse. Con Goyo, pero Goyo lo ha choteado. Goyo lo choteó. Uh-huh. No dijo, no señor, aquí usted no me va a tomar a mí como caballito de batalla para ganar estas elecciones. De manera tal que yo creo que también él tiene la misma ideología que la otra candidata. ¿Cuál? La ideología del libertinaje, ¿no? O sea, ellos piensan, ¿no? La ideología del libertinaje, ellos piensan solamente en ganar, tener poder y se acabó. Ahora, mira, esto de las AFP, yo le podría decir lo siguiente. Ha demostrado que esto del libre mercado es una farsa. Porque el libre mercado hubiera conseguido que los afiliados de las AFP reciban pensiones dignas y que haya competencia y que haya más posibilidad de mejorar el servicio. No, se ha tenido que expedir una ley del Congreso y se han movido los bancos, las financieras, las AFP han comenzado a ofrecer más dinero y se están moviendo las AFP de Chile. Que hay algunos trabajadores que quieren trasladarse a las AFP. Claro, entonces, quieren venir a cobrar acá, mira, ¿no? Ya, entonces, ¿dónde está el libre mercado, la oferta y la demanda? Que debían funcionar, ¿no?, por arte de magia de manera pues automática y que eso debe regular el mercado. Mentira. Hemos tenido que sacar una ley para mejorar las condiciones de vida de gente que tiene 200, 300 mil, 400 mil soles, que se están muriendo de hambre y que ahora va a tener la posibilidad de usar su propiedad. ¿Dónde está el libre mercado? Pero estas dos posibilidades que van, creen en ese libre mercado, pues, que más bien no hace justicia, no busca bienestar, sino comete injusticias. Entonces, bien, por ahí van los dos candidatos, ¿sabes? No, por eso hay que elegir. Rosa, salgámonos de la campaña un momento para observar lo que está ocurriendo aquí nomás al costadito, en el Brasil, y también las implicancias que ha tenido este viaje insólito de la primera dama a bordo del avión presidencial a visitar a su amiga Dilma, doña Dilma. ¿Qué piensas de lo que pasa allá y cuán grave puede llegar a ser la escapada de Nadine a bordo del avión presidencial? Yo no entiendo a Nadine. Yo creo que en vez de ayudarla, no le ha hecho un buen favor a Dilma, ¿no? Ahora, el tema de Dilma es más complejo, Beto, ¿eh? O sea, como ¿Tú crees decía, que hay un golpe de Estado, como ha no, dicho ella? no creo tanto, pero sí creo que hay capitales norteamericanos absolutamente interesados en sacar a los capitales brasileros que ya iban a entrar en el grupo transnacional de los poderosos, en el escenario de la competencia internacional, sobre todo de las políticas de construcción. Pero además, yo he estado 3 días nomás en Brasil, pero he conversado a lo mejor que he podido con taxistas, ese tipo de personas. ¿Sabe portugués? Un poquito estoy estudiando para dar mi examen de doctorado. Entonces hablo poquillo. Un poquillo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ellos se dan cuenta de que, por ejemplo, los que la van a sustituir son tan o peores corruptos que ella, ¿no? Se dan perfecta cuenta. Y lo que probablemente entremos es a un proceso de transición, que probablemente haya un adelanto electoral, eso es lo que el PT le está amenazando ya al que va a asumir el cargo de presidente, y donde haya una confrontación muy fuerte. Se dice que Lula tiene el 20% de influencia en el electorado, entonces no es tampoco, ¿no? Desdeñable. Ahora, miren, estas como en lo que acabamos de conversar, la política felizmente no se mide solo en la esfera de la institucionalidad formal, ¿no?, sino también implica procesos sociales, ¿no? Y en esos procesos sociales yo creo que se está midiendo también en América Latina una orientación de intereses internacionales, económicos y políticos, ¿no? Bueno, pero a ver, Mulder ha dicho que esta travesura de irse en el avión presidencial puede terminar en una acusación contra el presidente. Yo creo que es un craso error de Nadine, ¿no? ¿Cómo puede usar el avión presidencial, no? Es un encargo al presidente. ¿Qué le pasa, no? ¿Cuál es el encargo? En todo caso, hagámoslo transparente, pues, ¿no? ¿A qué ha ido a hablar con Dilma? ¿O hay de por medio relaciones económicas ilícitas, si es que no se pueden transparentar? A mí me parece que ha sido francamente, absolutamente inoportuna esa relación, en un contexto en que se ha votado, pues ayer creo que ha sido, ¿no? Hoy se ha votado el tema de la PESME, o sea, Dilma ya no
es presidenta, ¿no es cierto? Va a tener que hacer un proceso de transición en los últimos meses, está en algo así como una vacancia. Entonces, ¿por qué sería tan trascendente el viaje de Nadine en un contexto de gran crisis política? Supongo que Dilma tendrá cosas más importantes que hacer ahora que probablemente conversar con no lo Javier habrá Nadine. atendido mucho tiempo, presumo yo, ¿no? Pero, Johnny, tú que tienes experiencia ya de 3, 4 periodos, ¿no? 3 y Congresales. con el Estás próximo empezando el 4. cuarto periodo Sí, congresal. 2 veces el honor de representar a Puno, que Siendo es mi tierra. los decanos, Luz Salgado, ¿no es cierto?, de 6. Creo que está Víctor Andrés. Vitocho de 5 periodos. y Javier Mulder, Velázquez Quesquén. Y Mulder también. Y creo que Mulder tiene el mismo tiempo. Ah, que igual. yo, sí. Bueno, con tu experiencia, ¿cuán grave puede llegar a ser esta conducta desconcertante de Nadine, siendo que por todos los medios han intentado convencernos de que ella no tiene ningún poder, que ella no ostenta ningún cargo, ni maneja ninguna influencias, que finalmente termine escapándose a bordo del avión presidencial que pagamos todos los peruanos? ¿Puede llegar a una acusación contra el propio presidente? Sí, yo creo que sí. Yo pienso que el presidente se está imputando culpa porque sabe que tiene inmunidad. Se le hace más complejo una investigación. Y yo creo que también que el próximo Congreso van a hacer una megacomisión contra el presidente Ollanta Humala y su esposa. Ya está cantado. Ya está cantado eso porque hay una serie de evidencias que no se han investigado en este Congreso y que van a impulsar una investigación en ese sentido. Pero que están en graves aprietos él y su esposa. ¿Tú crees que el nuevo Congreso, con la mayoría abrumadora que tiene el Fujimorismo, el primer día va a empezar una mega comisión de investigación? Yo creo que sí, van a presentar el tema de la mega comisión para el gobierno de Ollanta Humala, el tema de investigación de estos papeles de Panamá. Los Panama Papers. Panama Papers, que están investigándose, que ha habido 100 peruanos, dice, que han ido a hacer empresas ahí. No se sabe si para eludir impuestos o no, ¿no? ¿Están eludiendo impuestos o no están eludiendo impuestos? Y Lavallato, ¿no? No te olvides de Lavallato también. ¿Qué pasa? En el Congreso no tienen tiempo ya de hablar de ese tema, ya no quedan. La comisión está concluyendo, pero yo creo que le ha faltado el tiempo suficiente. Mira, en el Brasil ha habido una serie de políticos y ministros, la presidenta afuera, ¿no? La presidenta, que ha pasado pues del Partido de los Trabajadores a estos partidos que son sinónimo de la apropiación ilícita, de la estafa en nombre de los trabajadores. Yo creo que la izquierda en América Latina está sufriendo cierto desprestigio, porque lo mismo está pasando con la señora Bachelet en Chile, el caso de su hijo, que también está censurado moralmente en una serie de cosas, el caso de Dilma Rousseff, el caso de Ollanta Humala, que de pronto pasó de la izquierda, se pasó a la derecha, se están desprestigiando. Ojalá que en este Congreso Frente Amplio tenga una actitud, digamos, más consistente, que pueda reivindicar la situación del trabajo de la izquierda, pero que hay investigaciones y que va a haber toda una situación muy delicada, junto con las agendas de Nadine, por los millones de dólares que se han manejado, que puedan, digamos, comprometer al presidente y su esposa. Obviamente, yo creo que la situación le va a ser muy difícil, porque no han tenido respuestas concretas y que puedan demostrar de que no tienen ningún compromiso o que han actuado legalmente, siendo presidente uno y siendo primera dama la otra. Rosa, hace unos días, hace un par de días, Verónica Mendoza ha realizado un meeting en Tacna y ha anunciado su candidatura presidencial para el 2021. Tú eres parte de la bancada Acción Popular Frente Amplio, pero en estas elecciones te presentaste con el Partido Humanista de Yehude. ¿Qué te parece que cuando todavía no hemos elegido a un presidente el 2016, la candidata Mendoza, en un arranque de entusiasmo, lance su candidatura, extendiendo su momento de gloria? Porque, por cierto, no hay que ser mezquinos, ha tenido unos resultados mucho mejores de los que se preveían, ¿no? Bueno, hay que reconocerle eso, se ha fajado, ¿no? Ya ha logrado una bancada respetable, es la segunda bancada en el Congreso. Pero es momento de lanzar candidaturas. Sin embargo, sí, no me parece apresurado. Me parece que tal vez puede tener que ver con un proceso de realineamiento de fuerzas en el Frente Amplio. He leído que están tratando de organizar a los sectores con los que han trabajado durante la campaña política a nivel nacional. Y bueno, hay algunas afirmaciones pues que también han sido impertinentes, ¿no? Por ejemplo, como la del señor Arana, que dice que en el momento de gloria le dice a Verónica
es solo una vocera más Una y que militante apostamos más a del los partido. colectivos. Yo no creo que sea una militante más, ¿ah? Pero tampoco creo que ya, desde ahora, debería lanzarse a una candidatura presidencial. Porque creo que son procesos pues, que se deben dar en su contexto y en su tiempo, ¿no? Eso es lo que yo te diría. Y además nos está anunciando que va a competir con Kenji, ¿no? Porque Por Kenji favor, también ya se lanzó para el no, 2021. no, bueno, Kenji, no sé qué pensarás, Johnny, pero Kenji para mí es un congresista silencioso, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no habla jamás en el Congreso. Entonces yo no lo he visto. Pero que la Presenta Keiko tampoco proyectos, habla. presenta iniciativas legislativas. Pero entonces pero parece que en el hemiciclo secreto, no habla. el secreto del éxito Entonces, no hay es una quedarse visión. callado, porque No. en cada elección tienen más votos, ¿no? No, pero detrás de ellos... 300.000. Beto, habla con las personas de los comedores que no son del fujimorismo, ¿no? Ellas te dicen que si tiene algún trabajo y es sistemático y es un militante de su trabajo, es una hormiguita, es llevando cada mes bolsas de arroz, alimentos a los comedores populares. En un meeting intermedio al que yo fui a mirar, que fue en el campo de estabas Marte. haciendo contraespionaje. Estaba haciendo espionaje. Conté cuántos buses estaban, Beto. En el campo de Marte había más de 200 buses. Eso te dice el nivel de financiamiento y el nivel de clientelaje que está teniendo el fujimorismo. Y eso también te dice que hay muchísima necesidad de hacer investigación del financiamiento de los partidos. Los votos hay que respetarlos, ¿no? Ahora, si claro, una persona jala, no sé, 300, 500.000 votos, pero su chamba le costó. Pero puede estar comprando clientelarmente esos votos, ¿no? ¿Tú crees que Kenji Fujimori compra votos? Bueno, si yo que sí lo creo, yo le creo a las personas de los comedores, que él ha estado repartiendo sistemáticamente productos alimenticios. Y también no le veo pues mucha iniciativa política congresal. Ahora, ¿no reparten regalitos todos? Pero ahora se puso de moda repartía prohibir, hace 5 años. Claro, pero Beto. se puso de moda prohibir las dádivas, ¿no? No, Palabreja que estoy todo el hablando mundo de tiene en una, la boca, claro. pero todo el mundo regala polos, Beto, gorras, te estoy lapiceros, hablando de una tupper, cosa. arroz, Ya, azúcar. cuando eso de nosotros toda la íbamos vida. al barrio, Bueno, un la gente nos calendarito, ¿no? reclama. ¿Qué me has traído? Claro, ¿no? pues, Y cáiganse cuando con yo le algo. doy un fósforo se molesta, ¿qué fósforo? no, es No, que pues, no. Pero eso dales es una caja, mala no un fósforo. cultura, Beto, ¿no? Es una mala cultura de comprar Pero desgraciadamente votos, ¿no? es Pero yo no te estoy hablando de esa, te estoy hablando de una práctica de años en que llevas ollas, llevas Pero yo creo tremendas que además creo que cantidades tenemos que de hacer una pausa alimentos. porque me va a Ay, cortar la ya. cabeza aquí. Ya regresamos, el plan B. Estamos de regreso en Plan B y le estaba contando a nuestros invitados de hoy la razón por la cual no hay ningún representante o vocero fujimorista esta noche. Y la razón es que no quieren venir y yo no tengo la culpa. Nosotros invitamos y los políticos son libres de venir o no venir y conforme se acercan las elecciones se vuelven los candidatos muy cautos y cada vez es más difícil convencerlos de venir a un programa, sobre todo a un programa en vivo. Así que no es que nosotros no los invitemos, están invitadísimos, pero viene el que tiene la seguridad de que aquí no les va a pasar nada. El que no, pues, por precaución, ¿no, Rosa? Se quedan en casa. Bueno, hay quienes bueno, ya, la verdad no tenemos nada que temer, ¿no? Pero además te conocemos, pues sabemos lo que piensas. ¿Qué significa exactamente eso? Que sabemos más o menos lo que piensas, ¿no? Yo sé lo que pienso. Bueno, pero más o menos, por eso he dicho, sabemos más o menos lo que piensas, ¿no? Y ahí... Pero bueno, no hay nada que temer, ¿no? ¿O Claro, sí? cuando uno tiene las cosas claras, en cualquier sentido, uno viene, responde. Bueno, Y bueno, entonces puede está- abrirse un debate como se puede coincidir. Claro, está claro entonces que Rosa Mavila y Johnny Lescano van a votar por PPK. Con nariz tapada o destapada, pero van a votar por él. En el caso en el caso de mi persona, como militante de Acción Popular, el partido tiene que tomar una determinación y nosotros vamos a cumplir con esa determinación. Pero Porque a mí me parece ¿quién también... va a tomar esa determinación? se convoca a congresos, se convoca a plenarios y ellos dicen, bueno señor, analizamos el tema y vemos, nuestra posición va a ser esta. Y como hombre de partido, nosotros tenemos que cumplir. Ahora, yo he puesto una pregunta ahí en el Facebook, oiga, ¿vota por Keiko o vota por PPK
nulo Pero blanco. vota. Hay mucha gente, Pero vota. Pero hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que dicen, no señor, uno dicen nulo, otro dicen blanco, porque no quieren comprarse el lío con ninguno de los dos, porque no comparten yo creo la que ahí hay situación, un ¿no? problema. Pero ¿no? hay ¿Por sí, quién va a una- votar la izquierda? La izquierda que votó por Fujimori en bloque en el año 90. Yo creo que presididos por la racionalidad va a votar por PPK. Y aprovecho para decir, Beto, que eso de taparse la nariz no aludía tanto al perfume, sino No, aludía claro, es una a metáfora. aludía a una opción programática, ¿no? Cuando nos tapamos la nariz tiene que ver pues con el cuestionamiento del modelo económico, en el que creo que PPK no va a variar, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa le vemos entonces, no? Hablando en términos programáticos. Yo le veo seguridad ciudadana. Le veo un equipo bien consolidado en un problema que es uno de los problemas principales. Eso te del convence, país. digamos. Eso me jala. Te jala. Me jala, ¿no? Bien, a nosotros nos jalan la oreja porque ya se acabó el programa. Gracias por haber venido esta noche. No, gracias a ti. Nosotros nos despedimos hasta mañana y los dejamos con 24 horas. Chau.